días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en clase acá en el trabajo práctico número 4 para primera ciclo superior. Y estamos en el punto 3, donde hay que encontrar la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes en forma gráfica y en forma analítica. En forma gráfica, como ya sabemos, tenemos dos fuerzas. Tenemos que aplicar el método del paralelogramo, ¿sí? Entonces, llevando paralelas de cada uno de los vectores, ¿sí? Acá ponemos una sobre un vector, una guía, entonces la hacemos correr hasta donde va a estar el otro, trazamos una línea auxiliar, ¿sí? Estamos acá con la línea auxiliar del vector 3 sobre el vector 4, hacemos lo propio con respecto al vector 4 hacia el vector 3, ¿sí? Ponemos escuadra sobre uno de los vectores y el otro es guía y trazamos la otra línea auxiliar, ¿sí? Donde se intersectan estas dos líneas auxiliares vamos a tener el punto de intersección de estas dos líneas auxiliares. Fíjense en acá tenemos ese punto de intersección y la resultante va a estar dada desde, como son dos fuerzas concurrentes, la resultante tiene que partir de ese punto y tiene que unirse con el punto de auxiliar también. Entonces, de la intersección de las dos rectas auxiliares. Entonces, la resultante va a ser en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos el vector de los resultantes y en este caso, el vector resultante al medirlo, yo lo hice, me da 4,1 centímetros. Entonces, fuerza resultante va a ser vector resultante por la escala. Yo primero adelanté y hice el gráfico, ¿sí? Porque tenemos las fuerzas, fuerza 3, fuerza 4, de 125 de 100 newton, correspondiente 150 grados, 280 grados, la escala y saqué los vectores. Los dibujé como forma correspondiente en escala del vector 3 de 5 centímetros al vector 4 de 4 centímetros y después paralelas donde se intersectan esas rectas auxiliares tenemos el punto de intersección desde donde comparten el punto de aplicación y ese punto de intersección de las dos rectas auxiliares tenemos el vector resultante. Eso en forma gráfica, ¿sí? En forma gráfica tenemos el método de paralelogramo y ahora vamos a ver la forma analítica de la resolución y la obtención de la resultante. ¿Qué tenemos que hacer en primer paso? En primer paso, la descomposición de los vectores. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos B sub 3, que mide 5 centímetros. Vamos a hacer B sub 3 en X y B sub 3 en Y. Que era B sub 3 por el coseno de alfa 3, que va a ser 5 centímetros, por el coseno de 150. ¿Sí? Acá ya lo tengo calculado. Me queda B sub 3x menos 4,33 centímetros. B sub 3y va a ser B sub 3 por el seno de alfa 3, 5 centímetros por el seno de 150 grados. B sub 3y va a ser 2,5 centímetros. Esto de B sub 3. Tenemos B sub 4. Entonces tenemos que hacer que B sub 4 mide 4 centímetros. Entonces B sub 4x va a ser lo mismo. B sub 4 por el coseno de alfa 4. 4 centímetros por el coseno de 280. Me da B sub 4x
0,694, b sub 4i, b sub 4 por el seno de alfa 4 centímetros por el seno de 280, perdón, b sub 4x, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 3,49. Entonces ya tenemos la descomposición de cada uno. Ahora lo que tenemos que hacer es, el segundo paso es sumar los componentes en X, y las componentes en Y. O sea, vamos a obtener b sub rx va a ser sumar b sub 3x más b sub 4x. B sub 3x vale menos 4,33 y b sub 4x más 0,694. Lo sumamos con el signo que tiene. Fíjese, acá es negativo y acá positivo. Negativo, positivo. Y eso me va a dar menos 3,63 centímetros. Y b sub r en y va a ser b sub 3 en y más b sub 4 en y. B sub 3 en y, 2,5. Más menos 3,99, me queda menos 1,49. Entonces ya tenemos las dos componentes de la resultante en X y en Y. Y ahora tenemos que componer estas dos para calcular. B sub R va a ser B sub R por el teorema de Pitágoras, o sea, menos 3,63 al cuadrado más menos 1,49 al cuadrado, raíz. Y esto me dio 3,92 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos B sub R y acá tenemos B sub R. Acá me dio 4,1 y acá 3,92. Estamos dentro del entorno. Entonces, de esa forma hacemos, y esto sería la composición ya de la resultante. ¿Sí? Entonces, lo mismo, después la fuerza resultante es el vector resultante por la escala, que ya la tienen acá, y obtienen la fuerza resultante en forma analítica. Entonces, primero descomponer los vectores, ¿sí? Es lo que hicimos en el paso 2, ¿sí? B sub x y B sub y, y como me va a quedar, por ejemplo, B sub x y B sub y, tanto en fuerzas concurrentes, colineales, de igual y distinto sentido sobre X y de igual y distinto sentido en Y, lo que se hace, bueno, directamente nosotros lo ponemos como suma, pero lo sumamos con el signo correspondiente. Entonces ahí obtenemos la resultante. Algo que quería aclarar acá también, para el que les va a servir para el ejercicio anterior, es cuál sería la equilibrante de este sistema. La equilibrante es una fuerza contraria en la misma dirección pero en distinto sentido que la resultante, ¿sí? La equilibrante estaría vector ¿sí? La equilibrante es una fuerza en la misma dirección pero de sentido contrario que la resultante, así que es solamente marcar. Ustedes miden, acá mide 4,1, bueno, va a ir 4,1 para el otro, en el otro sentido, en la misma dirección pero de sentido contrario. Entonces esto tiene que también tener menos 4,1 centímetros, o sea que este menos quiere decir que es de sentido contrario a esta.
a la resultante. ¿Estamos? Y el punto A es exactamente lo mismo. Hacer el gráfico, colocar los vectores, ¿sí?, en el ángulo que corresponda, bien los ángulos, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que tenemos 0, 90, 180, 270 y cerramos de vuelta con 360 grados. ¿Sí? Y siempre medimos en sentido horario los ángulos positivos, ¿sí?, de los ángulos. El sentido positivo de los ángulos de medir es en sentido horario. Espero que les sirva. Cualquier cosita me estarán consultando vía mail, en mi correo, ahí en el costado del plástico tienen toda la dirección, tienen todos los indicativos, ¿sí?, las direcciones, los mails, WhatsApp. Así que cualquier cosita, consulta, los espero. Muchas gracias, nos vemos.